Vida TV, bienvenido a tu programa El Encuentro, donde dedicamos un espacio para encontrarnos con la grandeza de un Dios todopoderoso, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que salva, sana y liberta, un Dios sobrenatural. La semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, cuando el profeta Elías escuchó y vio el poder de Dios en el exterior o en su alrededor, sino que también lo escuchó en su interior. ¿Y lo escuchó cómo? Con una voz apacible. Vamos a orar para que encomendemos este espacio a Dios. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios esté en este momento con cada uno de nosotros y sean abiertos hoy nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro oído espiritual para poder ver las cosas grandes y maravillosas de nuestro Dios. Que la palabra cause un efecto por la cual fue enviada y que seamos no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Que me haga instrumento de bendición y que pueda yo ser llena, Señor, de la gloria de tu palabra en mi boca y que no sea yo hablando, sino que seas tú por medio de mí. Bienvenido Espíritu Santo de Dios, sé tú revelándonos al Padre, sé tú revelándonos al Hijo, danos espíritu de revelación y espíritu de conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy he titulado este mensaje, Cosa Difícil. Y hoy vamos a escudriñar las escrituras en el libro de Segunda de Reyes en su capítulo 4, donde relata los milagros del profeta Eliseo y lo que yo le llamo 5 milagros y un profeta. Hoy establecemos un tiempo para estudiar la vida de este profeta que fue entregado una cosa difícil, una doble porción. Y podemos ver que en Segunda de Reyes vemos como una mujer viuda necesitaba la intervención del profeta. Y podemos ver cómo Dios envió al profeta para que pudiera suministrarle del amor y del poder sobrenatural de él. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, le dijo, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid lo que quede. Antes de comenzar a desglosar este capítulo 4, específicamente desde el versículo 1 al 7, hoy vamos a ver un poco quién era el profeta Eliseo y por qué él pidió una cosa difícil y le fue otorgada. El nombre del profeta Eliseo o Eliseo significa Dios es salvación, pero también significa Dios de riquezas. El profeta Elías y el profeta Eliseo transitaron por el camino a la plenitud de la herencia, ambos en diferentes esquinas. Para el profeta Eliseo de su primogenitura y su doble porción, a la cual el profeta Elías le había denominado cosa difícil. Las escrituras en el libro, en Segunda de Reyes, en el mismo libro de Segunda de Reyes, pero en su capítulo 2, para entrar en contexto del capítulo 4, vemos que estos transitaron en la entrega del manto del profeta Elías al profeta Eliseo.
Y ambos profetas pasaron por 4 estaciones, eventos, temporadas, lugares, espacios geográficos. Uno por mandato divino. El Señor lo estaba enviando a cada uno de esos espacios y a esos eventos. Y el otro por un cumplimiento de su corazón como hijo, por una lealtad y por un deseo que él tuvo de seguir el propósito que Elías tenía que cumplir en Dios. Pasaron por 4 eventos realmente. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, en su capítulo 2. En el 1 dicen que pasaron por Gilgal. En el versículo 2:2 dice que pasaron por Betel. Y en el versículo de 2 al 4 dicen que pasaron por el Jordán, enviaron al Jordán y pasaron por Jericó. Gilgal, para dar un resumen, porque no es para que entremos en contexto de la palabra, allí en Gilgal ellos vencieron la carne y el mundo. En Betel llegaron a la casa de Dios, la establecieron. Y en Jericó, por fe, ellos vencieron. Y en el Jordán hubo una conquista de la muerte. Es bien interesante todos estos espacios donde ellos pasaron. Y allí, en ese lugar, fue donde Eliseo quería una doble porción de Elías. Y así, esa porción se refería a una herencia. Justo antes de que Elías fuese llevado al cielo, Eliseo pide una doble porción de su espíritu. ¿Y saben qué? La recibe. Y la palabra pred, que es en un sentido tal, es como medios, dobles, que es el que hace referencia a esa herencia. Y en Deuteronomio podemos ver cómo esa herencia podemos relacionarla con el primogénito, porque el primogénito solía recibir una doble porción de la herencia de su padre. Entonces, podemos ver cómo Eliseo estaba reclamando también para él una primogenitura. Se sentía no solo un siervo del profeta Elías, sino que él quería ser un hijo del profeta Elías y quería recibir herencia, porque como hijos nosotros recibimos herencia. Por eso es que nosotros podemos decir, los que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, podemos decir que tenemos un Padre Celestial y que Él es el primogénito de todos los hermanos. Y por medio de Cristo, nosotros recibimos herencia ¿de qué? De hijos, de hijos. Y eso era lo que estaba sucediendo allí. Era como un cetro de dominio, era como un cetro de fecundidad de la semilla, de multiplicación. En otras palabras, estaba pidiendo la plenitud del Espíritu para completar lo que Elías había arado y había comenzado. Y la palabra hebrea para doble en este pasaje no era otra cosa que repetir. Por eso cuando podemos hablar de Jesucristo, cuando nosotros pedimos la herencia o pedimos la plenitud del Espíritu, es para repetir las obras que Jesucristo hizo, y por eso Jesucristo decía que nosotros íbamos a hacer doble las obras de que Él había hecho. ¿Por qué? Porque estábamos recibiendo la herencia. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay un registro que mientras Elías tenía 14 señales y prodigios y milagros documentados, Eliseo tenía exactamente el doble de esos. Tuvo 28 milagros que él realizó en su ministerio. Hoy vamos a hablar de uno y es súper interesante que en el capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes hay 5 milagros en el mismo capítulo. Por eso yo lo llamo 5 milagros y un profeta. Eliseo era el profeta de la doble unción de parte de Elías. Y en él hubo doble milagros y lo podemos ver. Incluso en el ministerio de Eliseo se compara con el de Elías. Tiene toda la apariencia de lo que Elías vivió, pero con una referencia del doble porque él realmente recibió de lo que había pedido. En el capítulo 4, para que ya entremos en nuestra palabra, en su capítulo 4, podemos ver que hay 5 milagros. Está el aceite de la viuda, Eliseo la tsunamita y su recompensa, el hijo de la tsunamita resucitado entre los muertos, el potaje mortal sanado, el milagro de los beneficios de los profetas y la multitud alimentada. Pero hoy vamos a hablar específicamente del primer milagro que está registrado en el mismo capítulo 4, que es el aceite y la viuda, para que podamos entrar en contexto, y por factor tiempo no les puedo hablar de los 5 milagros del día de hoy. En este pasaje que ya habíamos leído, vemos cómo hay 4 funciones proféticas: ver, oír, hablar y accionar. Porque él le dijo, lo que oyó era una mujer de los hijos de los profetas. En este hogar se había oído de la grandeza del Dios de Israel. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob era un Dios generacional. Y esta familia estaba siendo
guiada, o tenía un sacerdote, el cual era un hombre que había descrito en la Biblia como un temeroso de Dios. Una mujer de los hijos de los profetas. Y esto es interesante porque el historiador judío Josefo explica o hace referencia que esta mujer en necesidad que estamos viendo en este capítulo era la viuda del profeta Abdías. Y el nombre de Abdías se deriva del hebreo Obdayat, que significa sirviente, servidor o adorador de Yahvé. Podemos ver 4 características de Abdías. Este era un hombre de Dios y era ¿qué? Era un hijo de los profetas, es la primera descripción. Y es necesario conocer que el término hijos de los profetas en aquel tiempo abarcaban todos los hijos propios del matrimonio, como a los discípulos o seguidores de los profetas. Y debido a la idolatría que reinaba en Israel, habían 2 grupos de escuelas de profetas, los llamados hijos de los profetas de Baal y los hijos de los profetas de Yahvé. Así que según el contexto se refiere a un grupo o al otro. Y en este caso estamos hablando de un discípulo del Dios Todopoderoso, de un discípulo de Yahvé. Eliseo sabía muy bien lo que era ser un hijo de un profeta. Eso traía porción, eso traía herencia, eso traía manto, porque cuando Elías fue arrebatado, estaba pasando la separación del cielo a la tierra. Y él le dijo, Padre mío. O sea, porque Eliseo venía de recibir herencia y de recibir paternidad. Y la profecía no muere, sino que vive por generaciones. Por eso que habían profecías sobre el Mesías y aun cuando pasaba el tiempo, la profecía no se cumplió, para algunas personas no los vieron, pero aún todavía nosotros estamos viendo cumplimientos de las profecías de aquellos tiempos, porque la profecía no muere, la profecía se activa en el momento que Dios lo establece. Y me atrevería a decir que aunque la Biblia no lo registra, este hombre se le había profetizado sobre su vida, sobre sus hijos, porque Dios no se olvida de nuestros servicios y de nuestra entrega y de nuestras oraciones y de nuestra intimidad con Él, y eso arropa o trae un manto sobre nuestra familia y en este caso para este hombre sobre sus hijos. Y esa palabra viva ya estaba activa para él. Él era un adorador, dice la Biblia, que Abdías era un adorador. ¿Qué es ser un adorador? ¿Qué es adoración? El acto de tributar reverencia, adoración o homenaje a Dios, dice el diccionario. El uso de la palabra adoración en el Antiguo Testamento es traducida muy frecuentemente a la palabra hebrea chachat, que significa inclinarse, arquearse, agacharse, doblarse. Por eso es que yo siempre pienso que nosotros podemos orar, dice la Biblia, dice que oremos sin cesar, podemos orar en el vehículo, podemos orar en cualquier lugar, pero siempre debe haber un espacio de reverencia donde usted pueda doblarse, arrodillarse, agacharse ante el Dios Todopoderoso y establecer reverencia sobre él. La palabra shashat es tan frecuentemente para adorar. En griego era prosconeo, que es besar la mano, hacer cortesía, hacer reverencia. Y a Dios hay que darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Hay que ser reverente, hay que ser piadoso, hay que tener una actitud de amor pública para el Dios Todopoderoso. Y no debemos avergonzarnos de adorar a Dios en cualquier lugar. Él era un servidor, era un adorador. Y eso le decía a Eliseo, se ve muy bien que él era un hijo de los profetas y había una necesidad en su casa. Y Eliseo estaba llegando, ¿para qué? Para cumplir profecías sobre la casa de este hombre, Abdías. La historia de la salvación enseña que la liberación del hombre depende de su sumisión a Dios y de servir a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. El Hijo amado de Dios, el enviado por Dios, el corona de la obra del Dios Todopoderoso, desde su infancia se hace referencia a que él estaba haciéndose cargo de los asuntos de su padre. Y dice la Biblia que este hombre tenía temor a Jehová. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que este hombre era sabio. Cuando se hace referencia a que él temía a Dios, también se está haciendo referencia a que era una persona sabia, que Abdías estaba siendo sabio. Si fue una persona sabia, él estaba levantando a su familia en sabiduría. Y el acreedor quería arrancar lo que este hombre había sembrado en su familia.
El milagro de Eliseo demuestra el cuidado y la provisión de Dios. ¿Para qué? Para los desamparados, para los discriminados. Y en el Antiguo Testamento y en este momento en el Medio Oriente, las mujeres eran consideradas inferiores y no estaba el padre de familia en esa casa, el sacerdote, el sumo sacerdote de ese hogar, y que establecía a quién se le iba a servir, si a Jehová o a otros dioses. Y recuerde que le estaba diciendo que habían dos compañías de profetas. Aquí se estaba jugando a la semilla y esta madre tenía que determinar a quién iban a servir estos hijos, a quién realmente iban a dar la reverencia, la adoración y el temor a Dios. El Dios de Israel estaba activando el ministerio de este hombre y siervo del Dios Altísimo en su casa, con sus hijos. Estaba implantando la herencia, la primogenitura, y el enemigo quería robar la simiente, quería robar la herencia, quería robar el legado. Y el sistema legal en Israel no permitiría que se declarase en bancarrota. Ella tenía que dar a sus hijos como siervos temporales a su acreedor como pago para sus deudas. El enemigo simplemente, aquí lo que estaba sucediendo era que quería sacar la herencia y la simiente del Dios Todopoderoso y de este hombre Abías que había sido temeroso de Jehová para que sirviera a otro Dios. La palabra de Dios nos indica que por medio de Abraham serían ¿qué? Bendecidas todas las familias de la tierra, y esa familia estaba siendo bendecida por esa bendición. Y ellos tenían que establecerlo y activarlo. Era una casa donde había habitado la presencia de Dios, porque el hombre de Dios había traído adoración a su casa. Es por ello que es importante que en un hogar se conozca quién es el Dios a quien servimos, quién es el Dios, que sus hijos sepan a quién usted sirve. Ellos conocían al Dios que abrió el Mar Rojo. Ellos sabían de lo que había sucedido porque este hombre había establecido la palabra de Dios. El siervo de Dios había dejado una herencia en la tierra y en los cielos había depósito del servicio de Dios, del servicio de este hombre a Dios. Había un depósito en el cielo que había que retirarlo para sus hijos. Aunque ellos no tenían cómo pagar en la tierra a su acreedor, en el cielo había un depósito, como en el banco. Cuando usted va al banco, usted retira lo que ha depositado. En el cielo, este hombre aquí ya tenía depósito en el cielo y el profeta lo que estaba era activando lo que él tenía en el cielo para retirarlo y bajarlo a su familia. El que se ocupa de las cosas de Dios, él se ocupa de sus cosas. El hombre puede olvidar el servicio, mas Dios no. Y el Dios Todopoderoso aparece como protagonista en el seno familiar de una familia de un hijo de Dios. Era de esperar que el acreedor viniese por la simiente y la porción de este hombre en la tierra. Quería arrebatar el deudor, la porción del servicio, quería arrebatar el temor, quería arrebatar la adoración del hombre de Dios en su casa. Quería arrebatar la herencia y el legado de la casa de Abías. Era una casa donde habitaba la presencia del Dios Todopoderoso. Y mire cómo dice en 2 de Reyes en su versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Declárame, ¿sabe qué es declárame? Boca de Dios. Diferentes diccionarios y aplicaciones en derecho decir una cosa ante un juez o ante un tribunal o delante de justicia. Es decirlo, declárame, ten boca de Dios para decirme qué es lo que quiere el amor de Dios. En náutica, en la parte náutica, quedar al viento fijo en una dirección, dar a conocer algo, dime, declárame, dame la dirección de lo que tú quieres que yo haga. Dime qué es lo que vas a exponer delante del juez. Y el significado bíblico es anunciar, decir, hablar, predicar, profetizar, publicar. De allí declárame y hablaré contigo. Declárame, abre tu boca. Hay que abrir la boca delante del Dios Altísimo. Hay que establecer con la palabra lo que queremos. El profeta le estaba diciendo, declara el cielo, declara lo que está arriba para que descienda. Le estaba diciendo, venga tu reino. Le estaba activando los dones a esta mujer. La estaba moviendo para que ella declarara y activara el poder de Dios en esa casa. Los sentidos espirituales también se lo estaba activando. Quería que ella viera, quería que ella oyera, quería que hablara y accionara el mover. Lo que estaba en su casa, lo que se había muerto, Eliseo quería resucitarlo. Eliseo estaba buscando que la mujer anunciara y predicara y profetizara al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob,
al Dios que ella había escuchado en su casa, al Dios que ella había leído que había abierto el Mar Rojo, a ese Dios sobrenatural. Él quería que ella tuviese la vivencia y el testimonio, declarar el Dios que tenía en su casa desde Génesis hasta Segunda de Reyes, lo que conocía de Dios, lo que conocía de su amor. Ella conocía al Dios de la creación, ella conocía, oh gloria a Dios, a Noé y al diluvio. Ella conocía lo que había sucedido en la torre de Babel. Ella conocía el éxodo de Egipto, los errantes del desierto. Ella conocía a Dios y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no vemos. Él necesitaba que ella tuviese ojos de fe, ojos espirituales, para que viera su herencia celestial. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. La mujer del siervo del Dios Altísimo resumió toda su herencia y todo lo que tenía en casa, lo resumió, el servicio, el temor, la adoración de su marido, lo resumió ¿en qué? En una vasija de aceite. Al final estaba entregando su medida de fe y estaba colocando al Dios Todopoderoso esa vasija que ella tenía, que Dios iba a usar para mostrar su poder y demostrarle que tenía mucho más de lo que sus ojos estaban viendo hasta el momento. Iba a tener una revelación de la grandeza de Dios, iba a tener un encuentro del Dios sobrenatural, iba a ver la herencia y la porción del Dios Altísimo en su casa. Cosa interesante, tenemos dos símbolos. Tenemos la vasija y tenemos el aceite. La vasija, que dice que la Biblia enseña que Dios es el alfarero, que somos vasijas de barro en sus manos. ¿Las vasijas están llenas o las vasijas están vacías? Oh, aleluya. La Biblia enseña que Dios es el alfarero y que nosotros somos sus vasijas de barro, que cada persona es creada con un propósito. Es decir, que esta familia estaba enfrentando el desafío de volver a llenar las vasijas que se mantenían encendidas por el profeta y el siervo de Dios que había muerto en esa casa, pero no se estaba muriendo en la presencia de Dios. Ahí está hablando, aquí hay una revelación que el hombre de Dios era el que tenía encendida la lámpara en esa casa, pero había otros hijos de él. Estaba su esposa que tenía que tener la responsabilidad de encender esa lámpara, de encender esa vasija, de establecerse como vasos, como vasijas de barro delante del Dios Todopoderoso y Dios moldearlos para el propósito que había quedado en la tierra con ellos. ¿El aceite es mucho o el aceite es poco o el aceite es nada? ¿El aceite se agota o el aceite se multiplica? Aleluya. Claro que se están haciendo un milagro de provisión natural. Por supuesto que hubo una provisión natural, pero nada sucede en la tierra antes que suceda en el cielo. Aunque este milagro de provisión de aceite se vio en lo natural, porque hay que ser testimonio, hay que dar testimonio. La Biblia dice que tenemos testigos. ¿Quién es el testigo? El que tiene la prueba, el que puede dar testimonio. Ella iba a tener la prueba, iba a tener el testimonio. El aceite, hay algo de evidencia aquí, que esta vasija no era un suministro grande para la cocina, sino era una vasija más pequeña que se utilizaba solo para el aceite de ungimiento. Eso era lo que ella tenía. El aceite es usado en la Biblia como un símbolo del Espíritu Santo. El aceite puro de oliva era usado para mantener las lámparas encendidas en el templo hebreo, lo cual es una ilustración de cómo el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, ilumina nuestro entendimiento, rompe nuestros yugos, rompe nuestras cadenas. Es el deseo de Dios de llenar a todo su pueblo con su Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 3 y 4, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas en todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando no esté llena, ponla aparte. Moverse, activarse, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, evangelización, dar gracia de lo que hemos recibido, testimonio de gloria se estaba activando de Dios para sobre esta casa. Todo ojo lo vería. Eliseo hizo que esta mujer se comprometiera con la fe y con la provisión de Dios. El pedir vasijas prestadas de esta manera daba pie a preguntas incómodas,
pero ella hizo como la palabra de Dios a través de su profeta se lo ordenó. ¿Cuántas veces Dios le está diciendo, muévete para allá? Y usted tiene que a lo mejor llamar a alguien, hacer preguntas incómodas o establecer tiempos incómodos sobre su vida. Pero Dios lo está moviendo ¿para qué? Para que después usted dé testimonio de lo que Dios estableció sobre su vida. Estaba haciendo visible el poder sobrenatural de Dios sobre su alrededor, sobre su casa. Todo el mundo ya sabía que había muerto el hombre de Dios, pero todo el mundo iba a ver la resurrección del Dios Todopoderoso sobre esa casa. Había que testificar lo que Dios estaba haciendo. Y me seréis testigos, oh aleluya, que pueda ser un testigo. Lo vuelvo a decir, el testigo simplemente puede hacer lo que ve, lo que puede probar, lo que puede palpar. Yo estuve allí, yo sé lo que te estoy diciendo. Dios es un Dios sobrenatural. Dios multiplica la vasija, Dios multiplica la finanza, Dios hace milagros. Dios me hizo un milagro de sanidad. Dios hace conexiones divinas. Yo tengo testimonio de lo que el Dios Todopoderoso pudo hacer. Cuando murió mi esposo, Dios se presentó a mi casa de esta manera. Cuando me sucedió esta situación, Dios me sacó de esta manera, de esta situación. Cuando estaba en drogas, Dios se me apareció en la habitación. Cuando ya me iba a matar, Dios llegó y me hizo una llamada por medio de alguien y me dijo, no lo hagas. Hay que testificar del poder de Dios, de lo que Dios ha estado haciendo. Entonces vemos si finalmente la mujer le creyó o no le creyó a Dios. Estaba el ensanchamiento, iba a venir la multiplicación. Se iba a ir lo vacío, iba a estar lleno de Dios. Dios a través del profeta Eliseo le dijo a la mujer que pidiera prestada, que prestara su testimonio, que entregara de lo que Dios le había dado. Una mujer que no tenía nada que dar, iba a evangelizar el poder de Dios de manera multiplicada y de manera ensanchada. Estaba diciendo, no seas escasa, ensánchate, toma en cuenta Dios, toma en cuenta las instrucciones, a que aún suenen locas, que aún no entren en tu mente humana. Si es una instrucción de Dios, hazla, actívate, porque de acuerdo a las leyes científicas, si nos colocamos en este pasaje, las vasijas de aceite no pueden llenar más que solo otra vasija del mismo aceite y del mismo tamaño. Por lo cual, científicamente hablando, lo que Eliseo le dijo a la viuda que iba a suceder era un encuentro ¿con qué? Con lo imposible. Era un encuentro igual con una cosa difícil, pero su ministerio comenzó con una declaración donde el profeta Elías le había dicho a él, cosa difícil has pedido, cosa difícil, cosa imposible. Pero si ha de hacerlo, el Dios Todopoderoso lo verás, y cuando veas estas circunstancias, te darás cuenta que el Dios Todopoderoso obró a tu favor. Las vasijas también tenían que estar vacías. ¿Para qué? Para poder ser llenas del Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que vaciarnos como vasija para realmente estar llenos del verdadero aceite que Dios nos quiere entregar. ¿De qué estamos llenos? ¿De qué estamos hechos? A veces Dios permite que nos vaciemos completamente. Nos vaciamos completamente, quedamos secos. Le decimos, Señor, no tenemos más. Ese es el mejor momento para Dios, porque ha llegado el momento de Dios llenar nuestra vasija de aceite, y con el aceite puro que viene del cielo. Y miren lo que dice el versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba el aceite. Y también le estaba enseñando, Dios es un Dios generacional. Dios no solo estaba trabajando con la mujer, con la esposa, con la viuda, sino que estaba trabajando en los hijos. Los hijos estaban también moviéndose en el poder sobrenatural de Dios, estaban moviéndose en el milagro, se estaba activando la multiplicación. ¿Quién realmente se estaban moviendo? Los hijos, la herencia, el legado, la primogenitura. ¿Y a quién realmente quería robar el enemigo? La semilla. ¿Y quién se estaba moviendo en el poder de Dios? La semilla, porque eran los hijos. Se estaba activando el ministerio de los hijos del siervo del Dios viviente. El aceite que estaba entrando, lo que estaba pasando en lo natural, estaba pasando en lo espiritual. Estaban viendo un crecimiento y viniendo un crecimiento acelerado en la vida de los hijos del adorador del Dios viviente. No importa qué edad tenga sus hijos, no importa cuánto tiempo usted tiene el evangelio, no sé dónde se encuentran tus hijos,
pero Dios se encargará que de manera acelerada el aceite que tú sembraste en el altar de Dios, ese depósito que esté en el cielo, será retirado y entregará intimidad y relación a tus hijos. Nadie puede conocer a Dios si no pasa tiempo a solas con Dios y con sus familias. Estaba levantando un altar familiar, estaba trayendo coinonía, unidad y armonía cristiana entre su madre y sus hijos. Estaba trayendo un entrelace familiar. Primero sucede en la intimidad porque le dijo, cierra la puerta, tienes que hacer muro y antemuro de protección sobre tu familia y luego saldrá a la luz lo que tú estás haciendo con tu familia en lo íntimo, en tu altar familiar. Cierra tu muro, tu antemuro de protección, protege a tus hijos, colócalo en la casa de Dios. Haz un altar familiar, enséñale del Dios Todopoderoso y multiplica el aceite en tu casa y establece la vida de tus hijos dentro de la casa de Dios. En Segunda de Reyes, seguimos en su versículo 6, en su capítulo 4, dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Quién dijo no hay más vasijas? El hijo. Y no hay más aceite, cesó el aceite. Realmente estaba sucediendo el milagro con los hijos. El milagro fue dado de acuerdo a la medida de fe previa al pedir las vasijas prestadas, pero ya la fe de sus hijos había sido dimensionada. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, siempre decía, qué grande fe, o tu fe te ha salvado. La fe hay que dimensionarla. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, pero esa fe hay que dimensionarla. Aunque ahí había cesado el aceite, porque el hijo dijo, no hay más. La fe de ese hijo había sido dimensionada porque él había llenado muchas vasijas. De no tener nada de fe, la fe de ese hijo había sido dimensionada y de esa casa en total o de esos hijos. Ella pidió suficientes vasijas prestadas como para el exceso de aceite fuera vendido y proviera el dinero para pagar la deuda al acreedor y para proveer para el futuro de sus hijos. Si hubiese pedido más le hubiera sido provisto. Si hubiera reunido menos le hubiese sido provisto. Es la medida de fe. Dimensione su medida de fe. Dimensione su medida de fe. Ella misma establecería lo que tendría y lo que no tendría. No venía de la mano de Dios. Las bendiciones espirituales que nosotros tenemos viene de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios, que es que infinita. Es infinita. O sea, que es inagotable. ¿Cuándo se agota? Cuando nuestra fe se agota. Nosotros hacemos pocas nuestras bendiciones porque nuestras oraciones son pocas, decía Spurgeon. Y también cuando nuestra oración cesa de hablar con Dios, de entregarle a Dios nuestra vasija, cesan nuestras bendiciones. Tenemos que dimensionar nuestra fe en el cielo. El aceite no se derramó sobre el suelo ni fluyó simplemente. Fue diseñado para una vasija preparada. Cada vasija tenía que ser preparada, ser recolectada, ser reunida, ser colocada en la posición correcta y quedarse en la posición correcta. ¿Para qué? Para que entrara el aceite. Eso somos usted y yo. Eso somos usted y yo. La multiplicación en el cielo se establece en la dimensión de tu fe. Quiero que te lleves esa palabra. Y en Segunda de Reyes, ya en su versículo 7, para finalizar, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, es decir, al profeta Eliseo, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y a tus hijos, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La unción rompe yugo y rompe cadenas. El profeta estableció que la deuda sería cancelada y declaró vida sobre esa casa y sobre esa familia. Donde hay aceite hay unción, y donde hay unción rompe yugo. Cuando se rompen los yugos, se rompen las cadenas, se abren las cárceles, se abren los barrotes. Viva la unción del Dios Todopoderoso. Viva la presencia de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tenemos que ser vasijas llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, para que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos por generaciones se rompa el yugo y las cadenas y baje la herencia del Dios Todopoderoso y podamos dar de gracia lo que Dios ha entregado.
¿Por qué comenzamos con los 4 eventos, estaciones que pasó Eliseo para tener cosa difícil, para tener una doble porción? Porque él pasó por procesos para recibir su herencia. Él pasó por Gilgal para vencer la carne. Estuvo en Betel, estuvo en Jericó, estuvo en el Jordán. Y así, de la misma forma, cada uno de nosotros debemos tener nuestro proceso, no solo de justificación, de creer en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que por medio de él tenemos herencia, sino que tenemos que entrar en una santificación, en un proceso donde permita a Dios ser un aceite, una vasija donde caiga el aceite de Dios Todopoderoso y que rompa todos nuestros yugos, todas nuestras ataduras y todo lo que podamos tener y poder recibir la herencia, como dice la palabra, que por medio de Jesucristo somos herederos y coheredores de Cristo. Por medio de él tenemos legado y tenemos herencia. Y así no será rota ni robada nuestra semilla de lo que han sembrado nuestros antepasados, porque somos hijos de Abraham. Y por medios de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Dios te bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Y ya recuerda, a mayor intimidad, mayor revelación. Y a mayor revelación, mayor gloria.